Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal. Yo soy Fabi Ham y hoy te voy a compartir una receta de unos sopes. Pero la masa de estos sopes va a llevar un ingrediente que les va a cambiar por completo el sabor. Le vamos a agregar plátano macho. Si eres de las personas que disfruta combinar lo dulce con lo salado, esta receta te va a encantar. Y es que esta masa complementa de maravilla los otros sabores de los ingredientes que llevan estos sopes. Si por el contrario eres de las personas que prefieren no combinar lo salado con lo dulce, omite por completo el plátano macho de la masa, pero aún así quédate a ver este video porque también vamos a cocinar los otros elementos que van a llevar estos sopes y a lo mejor alguno te puede interesar. Vamos a preparar con tofu un tipo chorizo o longaniza, cebolla morada curtida, una salsa de aguacate con tomatillo y una crema vegana. No olvides que en la caja de descripción, como siempre, te voy a dejar todos los ingredientes y cada receta con el tiempo en el que aparecen por si quieres consultar alguna en particular. Sin más me despido, espero te guste este video y si te aportó algo, compártelo, dale like y suscríbete a este canal. Nos vemos en la próxima. Bye. Vamos a empezar preparando la masa. Las cantidades que te voy a dar son para 14 sopes aproximadamente. Vamos a necesitar 4 plátanos macho bien maduros. La cantidad en tazas, ya una vez cocidos, es de 2 tazas y media. Lávalos, remuéveles la piel y córtalos en pedazos de 2 centímetros. Cúbrelos con un poco de agua. El tiempo de cocción va a depender de qué tan maduros estén los plátanos. Estos están bien maduros, muy suaves y solo necesitaron cocerse por 10 minutos. Retíralos de la estufa y déjalos enfriar un poco. No dejes que se enfríen por completo, solamente lo necesario para que los puedas manipular con las manos. No vamos a utilizar el agua de cocción, así que la puedes descartar. La podrías usar para regar tus plantas. Cuando estén aún calientes vamos a agregar la harina de maíz, entre 1 taza y media o 2. Esto va a depender de qué tan suaves estén los plátanos. Así que vela agregando poco a poco hasta que se vaya formando una masa homogénea. Con ayuda de un tenedor aplasta el plátano para formar un puré. Este paso lo puedes hacer antes de agregar la harina. Continúa amasando ya sea con una espátula o con las manos y sigue agregando harina hasta que logres compactar la masa y ya no se te pegue tanto en las manos. Yo en total agregué 1 taza 3/4. Ahora vamos a formar las bolitas. Estas tienen que ser aproximadamente de 3 centímetros de diámetro. Yo obtuve 14 bolitas y para mostrarte la consistencia de la masa, esta queda bastante suave. Calienta un comal o sartén a fuego medio alto. Si no es antiadherente, utiliza un poco de aceite y espárcelo uniformemente con una servilleta. Primero vamos a formar unas tortillas que van a ser más gruesas de lo normal. Estamos buscando aproximadamente medio centímetro de grosor y alrededor de 8 centímetros de diámetro. Si tienes una prensa para tortillas va a ser mucho más fácil, pero si no tienes puedes aplastar las bolitas entre 2 tablitas para picar e inclusive podrías intentar tortearlas con las manos. En la tortillera yo volteo la tortilla y la aplasto una segunda vez para que quede más pareja. Colócalas en el comal y cocínalas por 2 minutos. Voltéalas y cocina este lado por el mismo tiempo. Da una última volteada y cocina únicamente por 30 segundos. Y ahora sí las puedes retirar del comal.
Cocina el resto de las tortillas y mientras tanto vamos a formar los sopes. Con la tortilla aún caliente, ve pellizcando todo el contorno para formar un borde. Hazlo con cuidado para que no te vayas a quemar o también podrías usar un trapo de cocina limpio. Y así es como van quedando los sopes. Y en esta parte del centro van a poder contener mejor los guisos o las salsas que les vayamos a poner. Continúa formando los sopes pellizcando los bordes y esto lo tienes que hacer antes de que se enfríen por completo. Envuelve tanto las tortillas como los sopes en un trapo para que se mantengan calientes. Tradicionalmente los sopes van fritos y este sería el momento de hacerlo. Sin embargo, yo omito ese paso. El tofu condimentado de esta manera sabe parecido al chorizo o a la longaniza. Vamos a necesitar 2 tofus frescos bien exprimidos y de preferencia te recomiendo que los congeles y al descongelarlos les vas a poder extraer más líquido. Las especias que vamos a utilizar son una cucharada de paprika en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de chile en polvo, puede ser chipotle o pimienta cayena, y media cucharadita de clavo en polvo. También añade 2 cucharadas de fécula o almidón de maíz. Revuelve estos ingredientes secos y agrega 4 cucharadas de salsa de soya o aminos líquido. Nuevamente revuelve bien. Y finalmente agrega 4 cucharadas de agua. En vez de agua también podrías usar salmuera de aceitunas verdes. Revuelve bien hasta que no quede ningún grumo en la mezcla. La textura del tofu que estuvo congelado va a ser más esponjosita. También al estar bien exprimido va a poder absorber mejor todos los marinados y especias que le pongamos, además de que va a tardar mucho menos tiempo en cocinarse. Desmorónalo con tus manos en pedazos pequeños y revuélvelo bien hasta que quede cubierto en la mezcla. El tofu preparado de esta manera lo podrías cocinar en la freidora de aire o en tu horno, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en el sartén. Calienta un sartén a fuego medio alto y vierte un poquito de aceite. Agrega el tofu y cocina hasta que se dore. Mueve de vez en cuando para evitar que se queme. Cocínalo entre 20 y 30 minutos o hasta que veas algunas partes doraditas. Y este tofu, como podrás ver, está casi listo. Opcionalmente, en este momento podrías agregar más aceite para freírlo. Y de esta manera se parecería mucho más al chorizo o a la longaniza. Pero para que sea más saludable, yo lo voy a dejar tal cual. Y listo, pero antes de servir los sopes, vamos a preparar los demás elementos que lleva este platillo. Recuerda que yo te lo muestro por partes, pero tú podrías hacerlos al mismo tiempo o inclusive haberlos preparado unos días antes. La cebolla curtida es muy fácil de preparar y la puedes elaborar el mismo día en el que la vayas a consumir. Además, añade mucho sabor a todos tus platillos. Filetea finamente cebolla morada. Puedes hacer media o la cebolla completa. En esta ocasión yo solo voy a preparar media. Mientras que la cortas, pon a hervir un poco de agua. Cúbrela completamente y déjala remojando entre 10 y 15 minutos. Si quieres que pique un poco, agrega opcionalmente algún tipo de chile, ya sea habanero, jalapeño o serrano. Y mientras que la cebolla está lista, yo voy a picar 2 chiles habaneros. Yo no voy a utilizar las semillas para que no piquen tanto. Si cortas este tipo de chiles directamente con las manos, asegúrate de lavártelas muy bien una vez que hayas terminado. Y ahora sí, descarta el agua de remojo y vamos a agregar el chile y jugo de limón. Agrega suficiente jugo de limón, por lo menos que se cubra hasta la mitad. Añade sal al gusto y también podrías usar pimienta gorda y orégano seco.
Y como último ingrediente a mí me gusta usar un poquito de vinagre blanco. Revuelve bien y listo. Los sopes podrían ir muy bien con solo aguacate en rebanadas o un guacamole, pero en esta ocasión tengo los ingredientes para preparar esta salsa de aguacate con tomatillos, así que vamos a hacerla. Vamos a licuar 3 tomatillos o tomates verdes. Córtalos para que la licuadora los procese con mayor facilidad. Yo voy a agregar un chile jalapeño con todo y semillas, un pedazo de cebolla blanca, alrededor de 1/4, 2 ajos, un poco de cilantro y 2 aguacates. También lleva limón, pero este se lo agrego hasta el final, una vez que cheque qué tan ácida quedó la salsa con los tomatillos. Añade sal al gusto, yo agregué 1 cucharadita. Y vamos a licuar bien hasta que obtengas la consistencia que estés buscando. Yo en esta ocasión no la licué demasiado para dejarle un poquito de grumos. Ahora sí, en este momento rectifica el sabor agregando, si lo necesita, más sal y el limón. Yo únicamente agregué el jugo de medio limón. Y esta salsa ya está lista. Sirve y reserva porque ahora vamos a preparar la crema vegana. La receta de esta crema vegana te la compartí en el video de los chilaquiles verdes, que por cierto, si no lo has visto, por aquí arriba te comparto el enlace. Solo que en esa ocasión la hicimos con almendras sin piel. Pero en este video quiero mostrarte una versión más rápida que es con harina de almendras. Vamos a licuar 1/4 de tofu de cajita. Con el resto del tofu puedes preparar un aderezo. En la caja de descripción vas a encontrar ese video. Agrega 1 cucharadita de jugo de limón, media taza de harina de almendras y sal al gusto. Yo estoy utilizando media cucharadita. Finalmente agrega 1/4 de taza de agua. Puedes variar esta cantidad para hacerla más espesa o más líquida. Licúa bien hasta que no quede ningún grumo. Y así es como quedó la consistencia de esta crema, y de las cantidades que te di vamos a obtener aproximadamente 3/4 de taza. Finalmente también vamos a agregar un poco de lechuga a estos sopes. Podría sustituir con repollo blanco. Y como varias personas ya me han preguntado cómo lavo y desinfecto las verduras, vamos a aprovechar esta ocasión para mostrarlo. En esta ocasión piqué la lechuga finamente y la voy a lavar en el chorro de agua. Posteriormente la rocío con este producto natural que está hecho a base de extracto de semillas cítricas. No siempre utilizo esta marca, pero de momento es la que tengo. Espero por 15 minutos y ya no es necesario enjuagar. Finalmente centrifugo la lechuga para removerle el exceso de agua. Y ahora sí, estamos listos para servir. Yo les voy a untar un poco de frijoles negros que ya tenía preparados. Y así es como quedó este tofu. Te recomiendo ampliamente que lo pruebes. Es uno de nuestros favoritos. Y este es el queso feta vegano. En la caja de descripción y por aquí arriba te dejo el enlace a esa receta. Y a continuación te muestro cómo los voy a servir yo. Y ahora sí me despido. Muchas gracias por tu tiempo, por estar y compartir. Nos vemos la próxima semana.